Sábado 18 de octubre. Hermanos, es una bendición el saludarle y compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Habrá notado usted que hoy pues no hemos seguido el orden que hemos traído en la lectura de este Evangelio de San Lucas? El día de ayer pues leíamos, ¿verdad?, el capítulo 12, los primeros 7 versículos. Pero hoy hemos retrocedido 2 capítulos y hemos leído los primeros 9 versículos del capítulo 10. Y la razón por la cual hemos leído este texto es porque este día 18 de octubre se celebra la fiesta de San Lucas Evangelista. Lucas es el autor del tercer evangelio que se llama o que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. En realidad es un complemento, ¿verdad?, entre los dos libros. Lucas fue discípulo de Pablo, nació en Antioquía, lo que hoy pues actualmente es Turquía, y murió en el año 84 en la provincia de Acaya, en Grecia. Era médico de profesión. Lucas, de hecho, por eso el apóstol Pablo le llama el médico amado, ¿verdad? Y de hecho fue Lucas el único autor de un evangelio que no era judío. Lucas era gentil, pues ya que él era griego, ¿verdad? Por eso es que sus escritos fueron hechos en griego, en un griego muy exquisito, ¿verdad? Y gracias, fíjese, a sus escritos es que nosotros conocemos bastante o tenemos bastante información sobre hechos relevantes en la fe cristiana, como por ejemplo la anunciación, la visitación, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿por qué razón? Porque de acuerdo a los mismos evangelios, San Lucas investigó. Hay historiadores muy buenos que refieren a que San Lucas conoció a la Virgen María y de primera mano escuchó relatos de la infancia de Jesús. Por eso es que vamos a ver cómo en su evangelio nos describe, ¿verdad?, en los primeros capítulos lo que fue la infancia del Señor Jesús, ¿verdad? Todo lo que fue la anunciación, luego la visitación a Isabel, ¿verdad? Luego lo que fue la profecía del anciano Simeón y de la anciana Ana. O sea, toda esa información que la Virgen María pues la tenía
y que de acuerdo a investigadores se sabe que fue Lucas el que recibió esa información de primera mano de parte de la Virgen. Ahora entonces, por esa razón es que este día pues celebramos la fiesta de San Lucas, ¿verdad? Un saludo para todos aquellos que llevan por nombre Lucas, ¿verdad? Muchos de ellos pues están cumpliendo años este día, que Dios les bendiga. Hemos leído uno de los relatos que es un relato único de este Evangelio de San Lucas, y es cuando Jesús envía a sus 72 discípulos. Lucas es el único que presenta esta información, ya que los otros evangelios hablan que Jesús tenía pues muchos discípulos, tenía también los apóstoles, pero no se nos dice cuántos eran. San Lucas es el que le da un número, dice que eran 72 discípulos. Pero es interesante porque en el capítulo 9 va a enviar a los apóstoles a ir y cumplir la misión, o sea, de llevar la palabra de Dios, ir a orar por los enfermos, ir y pregonar pues el reino de Dios. Pero ahora en el capítulo 10 vemos cómo el Señor ahora va a enviar también a los discípulos. Y es interesante porque las mismas instrucciones que les dio a los apóstoles, ahora les va a dar a los discípulos. La misma autoridad que le dio a los apóstoles, ahora se las está dando a los discípulos. Entonces vemos cómo no había mayor cambio. Sin embargo, sí el Señor tuvo una diferencia en el trato que tenía con cada uno de ellos, ya que se nos dice que aunque el Señor hablaba siempre en parábolas, a los 12 el Señor les explicaba, ¿verdad? En la intimidad, con los 12 pues se reunía y obviamente les hablaba y les explicaba todo lo relacionado al reino de Dios. Ahora veamos cómo entonces el Señor va a enviar a estos 72 discípulos, y dice la palabra que los va a enviar de 2 en 2. Esto es importante, fíjese, porque la palabra de Dios dice que el testimonio tiene más fuerza cuando es dado por 2 personas. Y dice el texto que los va a enviar para que vayan a las ciudades donde Jesús tenía pensado ir. O sea, el Señor pues había trazado líneas, ¿verdad? Y por eso envía a estos discípulos a prepararle el camino. Pero ahora les dice las razones por las cuales los va a enviar. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Hermanos, esta frase ya la hemos meditado en este audio, y es importante que nosotros podamos entender exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Porque muchas personas cuando hablan de la cosecha, hablan de la obra misionera que la iglesia debe de hacer. Indiscutiblemente la iglesia debe de ser misionera, ¿verdad? Sin embargo, exactamente el término cosecha que acá aparece en este evangelio es lo que se refiere al fruto que esta sociedad está produciendo. Y bueno, creo que fácilmente nosotros podemos identificar qué es lo que está produciendo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que se ha sembrado, hermanos, en esta sociedad? Bueno, se ha sembrado violencia, se ha sembrado orgullo, ¿verdad? Se ha sembrado maldad, injusticia, desigualdad, se ha sembrado egoísmo, o sea, muchos antivalores. Y muchas personas han crecido y están viviendo con esos antivalores. Entonces, cuando nosotros vemos esos antivalores,
Hoy es cuando podemos ver entonces lo que se está cosechando. ¿Y qué es lo que se está cosechando? Bueno, veamos lo que está cosechando la sociedad. Mire, está cosechando pleitos, está cosechando violencia verbal, violencia psicológica, violencia física. Estamos cosechando desigualdad. Estamos cosechando, hermanos, injusticias. Entonces, ¿pero por qué estamos cosechando eso? Porque eso es lo que se ha sembrado. Y la ley de la siembra y la cosecha es inviolable, eso no cambia. Pero ahora, cuando nosotros vemos esto, aquí es donde tenemos que, obviamente, no quedarnos con los brazos cruzados. Y fíjese que esta es la exhortación que el Señor hace, ¿no? Porque mucha gente, hermanos, cuando ve el pecado, cuando ve la maldad de la gente, ¿qué es lo que hace? Solo apartarse y decir, bueno, gracias a Dios que no soy yo, y obviamente pues seguir en mi propia vida ignorando esa realidad. Pero ahora Jesús le dice, miren, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. O sea, ahorita el pecado, hermanos, la necesidad de Dios es grande. Créame, yo le puedo dar mi propio testimonio. Sorprende cuánta necesidad hay de Dios. Para decirle que hay personas que hasta se enojan, pues, porque a veces uno no tiene tiempo para atenderles a todos. Y yo sé que yo debo de hacer el tiempo, yo lo sé. Pero también sé que la necesidad es grande. Mire, si es que necesidad hay en todas las personas. Y obviamente, pues no esperemos que sean personas pacientes, porque vienen de un mundo que los ha vuelto impacientes, ¿verdad? Entonces, creo que esto también nos debe de exhortar a nosotros para entender que la cosecha es mucha, o sea, el pecado, la necesidad es mucha. Y aquellos que estamos trabajando, ¿cuántos somos? Poquitos, hermanos, poquitos. Entonces usted podrá decir, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, mire, el Señor nos da la clave, fíjese. Él dijo, rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Roguemos, pidámosle al Señor que envíe obreros, que envíe trabajadores. Pidámosle al Padre, porque la necesidad que hay es tremenda, hermanos. Yo insisto, mire, es que sorprende tanta necesidad. A mí me llama, para la gloria de Dios, me llama mucha gente con tanta necesidad que yo digo, caramba, cómo nos quisiéramos a veces hacer más. Pero bueno, no hacemos más porque obviamente no tenemos todos los recursos, pero hacemos lo que podemos. Pero aquí es donde, insisto, la cosecha es mucha, las necesidades son muchas. ¿Qué tenemos que hacer? Rogar al dueño de la mies. Ahora, luego el Señor les va a dar instrucciones, cuando les va a decir, pónganse en camino. Yo les envío como corderos en medio de lobos. Les está diciendo, miren, cuídense, porque en el camino cualquiera les va a querer dar un susto. Y hermano, yo le puedo decir a usted que está queriendo caminar derecho ante los ojos de Dios, cuídese, porque si alguien el diablo quiere votar es a usted. Cuídese, porque usted está caminando en medio de lobos. Y esos lobos, al menor descuido, van a querer atacarlo. El Señor les dice, no lleven dinero, no lleven morral, no lleven sandalias, no lleven nada para el camino.
Y usted dirá, pero hombre, ¿y por qué Jesús los envía sin nada? Porque quería Jesús que experimentaran ellos algo muy hermoso en la obra de Dios. Quería el Señor que ellos experimentaran la providencia del Señor. Hermano, yo le puedo decir, mire, vivir por fe es un desafío, fíjese, es un desafío, pero también es hermoso, porque vivir por fe es algo que el Señor nos va a estar sorprendiendo cada día, pero literalmente es un desafío, pero ahí es donde tenemos que nosotros experimentar la gracia, de experimentar esa providencia del Señor. Luego les va a decir, cuando vayan por el camino, no se detengan a saludar a nadie. ¿Qué les quiere decir con eso? No pierdan el tiempo hablando con la gente, saludando. Vayan y prediquen. No perdieran el tiempo, hermanos. Hay personas que cuando van en el camino, ¿verdad?, por ir saludando a muchos, pues pierden el tiempo. Jesús les dice, no saluden a nadie, mejor apresuren el paso para donde van. Pero también les dice, cuando lleguen a una casa, saluden, que la paz reine en esta casa. Y si los que ahí viven, les dijo el Señor, son hijos de Dios, la paz va a reinar ahí, pues. Entonces, esa paz que ellos la llevaban, son las que nosotros también tenemos que andar llevando a cada lugar donde vamos. Que seamos portadores de la paz. Que seamos verdaderamente, hermanos, ¿verdad?, obreros de la paz. Ahí, mire, con el vecino, con los hermanos a quienes les podemos visitar y llevar la palabra. Pero también el Señor les dijo, quédense en esa casa, no anden de casa en casa, coman lo que les den, sanen a los enfermos, oren por los que están necesitados, curen a todos los enfermos que haya y díganles, ya se acerca el reino de Dios. Sabemos cómo las indicaciones, las instrucciones que el Señor está dando son claras para que los apóstoles pudiesen ir y hacer la obra. Ahora, ellos regresaron, fíjese, ellos regresaron y se nos va a decir que cuando regresaron felices. En el capítulo 11 ellos regresan y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y allá en el capítulo 26 de Mateo, cuando Jesús les dijo, miren, cuando los envié a predicar sin nada, le faltó algo. ¿Qué le dijeron ellos? Nada, Señor. Porque a pesar de que no llevaron nada, no les faltó nada. ¿Por qué? Porque el Señor proveyó a sus necesidades. Por eso, queridos hermanos, le animo para que hoy comencemos nosotros verdaderamente a caminar por fe. Comencemos a llevar la palabra, comprendiendo en verdad que es la necesidad que está y que en la medida que las personas conozcan la palabra de Dios, sus vidas van a experimentar ese gozo, van a experimentar verdaderamente esa paz. Hoy es cuando debemos nosotros también de ir y orar por los enfermos. Hoy es cuando tenemos que hacer la obra porque hay tanta necesidad. Recuerde, Jesús dijo, la cosecha es mucha y los obreros pocos. Oren, dijo, para que el dueño de la mies envíe más obreros. Y eso es lo que hacemos para que sea el Señor enviando cada día más obreros a sus campos. Por eso, hermanos, que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Que el Señor derrame su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.